Historia número 1. La noche de Navidad oscura. Era la víspera de Navidad en un pequeño pueblo de Michigan. La nieve cubría las calles y el aire estaba impregnado de esa tranquilidad que solo puede ofrecer una noche tan especial. La familia Miller, como cada año, estaba lista para celebrar en su acogedora casa, decorada con luces y adornos navideños. Sin embargo, algo extraño sucedía esa noche. Amanda, la madre, sentía una sensación incómoda, como si algo oscuro estuviera al acecho. Algo que no podía explicar, pero que la inquietaba profundamente. John, su esposo, estaba ocupado colocando los regalos debajo del árbol, mientras sus hijos, Emily y Lucas, jugaban cerca del fuego. De repente, las luces parpadearon y la casa se sumió en una oscuridad momentánea. Amanda se acercó al interruptor y encendió de nuevo las luces. Pero no era eso lo que la inquietaba. Había algo en el aire, un frío extraño que se colaba por las rendijas de las ventanas. «Amanda, ¿estás bien?», preguntó John, mirando hacia ella con algo de preocupación en su voz. Ella asintió, pero sus ojos no podían dejar de mirar el rincón de la sala, donde la luz de la chimenea parecía desvanecerse. Algo no estaba bien, algo estaba observándola. En ese instante, escucharon un ruido proveniente del segundo piso. Una puerta se cerró de golpe. Amanda, con el corazón acelerado, se levantó rápidamente y subió las escaleras. Lucas y Emily, al ver a su madre, comenzaron a seguirla, pero John les dijo que se quedaran abajo. Cuando llegaron al pasillo del segundo piso, la temperatura bajó aún más. Amanda sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, la puerta del dormitorio de los niños se abrió lentamente, como si alguien estuviera esperando dentro. «Lucas, Emily», gritó Amanda, pero no hubo respuesta. Abrió la puerta y se encontró con algo indescriptible. El cuarto estaba completamente vacío, pero en el aire flotaba un espeso olor a humedad y algo más, algo que no podía identificar. Fue en ese momento que escucharon un susurro bajo y grave, como si viniera de todas partes. «Es hora de irse», decía la voz. Con el miedo creciendo en su pecho, Amanda miró hacia atrás y vio que la figura de un hombre alto, de rostro sombrío, aparecía en la oscuridad del pasillo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, oscuros como la noche, reflejaban una maldad indescriptible. «¿Quién eres?», preguntó Amanda, con la voz temblorosa. La figura no respondió, solo comenzó a caminar hacia ella. Amanda, aterrada, intentó retroceder, pero algo la detenía. Sus pies no podían moverse, como si una fuerza invisible los hubiera pegado al suelo. La figura extendió su mano y, con un susurro, dijo: «La Navidad es solo para los vivos». De repente, la figura desapareció, dejando atrás un rastro de frío y oscuridad. Amanda corrió a la planta baja, pero lo que encontró la dejó sin aliento. Emily y Lucas estaban allí, con los ojos completamente negros, mirando fijamente a su madre. De inmediato, Amanda intentó escapar, pero cuando abrió la puerta, vio a la figura de nuevo, esta vez en la entrada. Era tarde, demasiado tarde. La oscuridad los envolvió y la familia Miller nunca más fue vista. El día siguiente, la policía llegó a la casa, pero solo encontraron los cuerpos de los niños, completamente congelados y con los ojos abiertos, mirando al vacío. En la chimenea, una carta escrita con sangre decía: «La Navidad no es para todos». Historia número 2. El regalo oscuro. Era la noche de Navidad en la casa de los Johnson, en un tranquilo vecindario de Ohio. El árbol estaba decorado con luces brillantes y el aire estaba impregnado de ese aroma familiar a pino y chocolate caliente. Todo parecía perfecto, como debería ser en una Navidad normal. Mary, la madre, estaba en la cocina preparando la cena, mientras su esposo, Richard, revisaba los regalos que estaban bajo el árbol. Sus hijos, Ethan y Lily, jugaban alegremente en la sala. Era una típica noche navideña, hasta que la puerta de la casa se cerró con un fuerte golpe. Mary, preocupada, se acercó a la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero no recibió respuesta. «Richard, ¿me ayudas?». Richard levantó la mirada, pero no parecía prestarle mucha atención.
Era como si algo en el aire hubiera cambiado. De repente, la puerta se abrió lentamente, como si fuera empujada por una fuerza invisible. ¿Qué está pasando?, murmuró Mary, mirando a su alrededor. Ethan y Lily se acercaron, pero no vieron nada fuera de lo común. Solo fue el viento, mamá, dijo Ethan, con su inocente tono de voz. Sin embargo, Mary no podía quitarse la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Un extraño frío se coló por la puerta abierta y la atmósfera de la casa se volvió más densa. Algo no estaba bien, algo se había colado en su hogar. En ese instante, escucharon un ruido en el piso superior, como si alguien hubiera caído. «Papá, fue tú», gritó Lily, pero Rachel estaba en el salón, observando el reloj sin moverse. Con el corazón acelerado, Mary subió al segundo piso. «Ethan, ven conmigo», ordenó, con voz temblorosa. Cuando llegaron al pasillo, Mary vio algo que la dejó helada. La puerta del cuarto de los niños estaba completamente abierta, pero no había nadie allí. Solo había una caja grande, decorada con un lazo rojo brillante sobre la cama. «¿Qué es esto?», murmuró Mary, mirando la caja con miedo. De repente, la caja se movió sola, como si alguien la estuviera abriendo desde dentro. «¿Quién está ahí?», preguntó Mary, pero la voz que escuchó la heló hasta los huesos. «Un regalo para ustedes», dijo una voz susurrante, desde lo profundo de la caja. Ethan, que había estado observando en silencio, gritó de horror cuando vio una mano pálida salir de la caja. «Mamá, mamá», gritó, pero la figura que surgió de la caja no era humana. Era una criatura alta, con los ojos completamente negros y una sonrisa malvada que se extendía por su rostro. Mary intentó retroceder, pero algo la sujetó de los hombros. «Ayúdennos, por favor», gritó Ethan, mientras la figura tiraba a Mary al suelo. En un parpadeo, todo se oscureció. El terror llenó la habitación, pero en medio de la oscuridad se escuchó una última palabra: Navidad. A la mañana siguiente, la policía llegó a la casa, alertados por los vecinos que no veían movimiento desde la noche anterior. Cuando entraron en el hogar, encontraron los cuerpos de Mary, Richard, Ethan y Lily. Estaban congelados, sus ojos abiertos y mirando al vacío, sin vida. En el suelo, junto a ellos, había una carta escrita con sangre que decía: «Los regalos oscuros siempre vienen a cobrar su precio». Historia número 3, el último regalo. Era la víspera de Navidad en la casa de los McAllister en Michigan. El aire fresco y helado de diciembre se filtraba por las rendijas de la vieja casa, pero dentro, la calidez de la chimenea hacía que todo pareciera perfecto. La familia McAllister estaba reunida, como cada año, para celebrar la Navidad. Tom, el padre, estaba sentado en el sillón con una copa de vino en las manos. «¿Todos listos para la sorpresa de esta noche?», preguntó, sonriendo mientras observaba a su esposa, Clara, y a sus dos hijos, Rachel y Daniel. «Sí, papá», respondieron los niños al unísono, con una sonrisa radiante en sus rostros. Era una tradición en la familia McAllister abrir un regalo especial a medianoche, uno que nadie había visto antes. Tom había prometido que este año sería diferente, algo muy especial, algo que lo sorprendería a todos. «¿Qué es ese regalo tan importante?», preguntó Clara, algo intrigada, mientras miraba la caja envuelta que Tom había dejado bajo el árbol. Tom solo sonrió y se levantó lentamente del sillón. «Es algo que he preparado con mucho cariño», dijo, mientras miraba a sus hijos con una mirada extraña. «¿Qué pasa, papá? ¿No lo vamos a abrir?», preguntó Daniel, un poco inquieto por la demora. Pero Tom no respondió, simplemente se acercó al árbol y tomó la caja. Con una expresión inexpresiva en su rostro, Tom comenzó a deshacer el lazo rojo que adornaba el paquete. «Esto es muy extraño, ¿por qué tan tarde, papá?», murmuró Rachel, comenzando a sentirse incómoda. Tom no la miró, simplemente continuó desenvuelto el regalo lentamente, como si estuviera haciendo algo muy importante. Cuando finalmente la caja estuvo abierta, todos miraron dentro en silencio. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, con un tono confundido. Dentro de la caja había una máscara de Santa Claus, pero no era una máscara común. Era una máscara antigua, arrugada y con los ojos vacíos.
Eso es raro, murmuró Daniel, mirando la máscara con desconfianza. De repente, un fuerte golpe se escuchó en la puerta principal, haciendo que todos se sobresaltaran. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó Clara, mientras Tom miraba fijamente la máscara. Creo que voy a abrir, dijo Tom, su voz temblando un poco. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió sola. Era como si una fuerza invisible hubiera empujado la puerta. «Papá, ¿qué pasa?», gritó Rachel, viendo cómo Tom retrocedía lentamente. De la oscuridad de la noche, apareció una figura, vestida con un traje de Santa Claus, pero sus ojos, esos ojos, eran completamente negros. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz quebrada por el miedo. Pero la figura no respondió. Solo se acercó lentamente, con una sonrisa que parecía desmesuradamente grande. «Papá, mamá, ayúdenme», gritó Daniel, pero Tom no se movió. La figura de Santa Claus se acercó más, y en un susurro, dijo, «El regalo es para todos». En ese momento, una sombra oscura cubrió la habitación y la familia McAllister desapareció. La mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía, la puerta abierta y la caja vacía bajo el árbol. No había señales de lucha, solo el ambiente frío y sombrío que había quedado atrás. ¿Dónde están?, se preguntaron los vecinos, mirando la casa en silencio. Días después, la policía encontró los cuerpos de los McAllister, pero no como esperaban. Estaban en el sótano de la casa, y todos tenían la máscara de Santa Claus puesta. «¿Qué les pasó?», preguntó el detective, horrorizado, mientras observaba los cuerpos fríos y rígidos. No había una explicación lógica, solo una terrorífica imagen de los cuatro, con las máscaras puestas, como si hubieran sido parte de algún ritual macabro. En la mesa del comedor, había una última carta, escrita con sangre, que decía, «No todos los regalos son para abrir». Historia número 4, la Navidad de los MacArthur. Era la víspera de Navidad, y la casa de los MacArthur brillaba con luces y adornos festivos. El árbol de Navidad estaba en el centro de la sala, completamente decorado con esferas doradas y una estrella brillante en la cima. Pero a pesar de la alegría en el aire, Mary no podía sacudirse una sensación extraña. «¿Todo está bien, Charles?», preguntó Mary, mirando a su esposo, quien colocaba los últimos adornos en el árbol. «Sí, todo está perfecto, Mary». «No te preocupes», respondió Charles con una sonrisa, aunque su tono sonaba algo forzado. Mary observó por la ventana, viendo la nieve caer suavemente. «Es como si la Navidad estuviera demasiado tranquila», pensó. «¿Demasiado perfecta, o es solo en mi cabeza?». «Cariño, ¿qué pasa?», le preguntó Charles al verla tan distante. «Nada, solo tengo una sensación rara». «Como si algo estuviera mal», respondió Mary, girándose hacia él. «No hay nada malo, amor. Todo está bien. Solo disfruta la noche», insistió él, mientras la abrazaba. Esa noche, la familia MacArthur se sentó a la mesa para la tradicional cena de Navidad. «Esto debería ser perfecto», pensó Mary, observando a sus dos hijos, Lucy y Thomas, jugando con sus regalos. Pero cuando miró nuevamente hacia el árbol, su corazón se detuvo. Las luces del árbol parpadearon de forma extraña, como si se apagaran y encendieran sin razón. «Mamá, ¿por qué el árbol parpadea así?», preguntó Lucy, mirando asustada las luces intermitentes. «No te preocupes, cariño. Es solo el viento afuera», dijo Charles, intentando restarle importancia. Pero algo no estaba bien. «Charles», preguntó Mary, con la voz temblorosa. «¿Por qué las luces, por qué siguen parpadeando?». «Es solo una falla, ya se va a arreglar», dijo él, pero se levantó del sillón rápidamente. «No me gusta esto, Charles». «No me gusta nada», dijo Mary, mirando a su familia con desconfianza. «Vamos a revisar el cableado, todo está bien», replicó Charles, mientras se acercaba al árbol. De repente, un crujido resonó en la sala. «¿Qué fue eso?», exclamó Lucy, mirando a su alrededor. Las luces del árbol parpadearon con más fuerza. «Mamá, papá, ¿qué está pasando?», gritó Thomas, comenzando a llorar. Charles se acercó rápidamente al árbol,
pero en ese momento las luces se apagaron por completo, sumiendo la sala en oscuridad total. De repente, una figura apareció en la esquina de la sala. Era alta, vestía un traje oscuro y no tenía rostro. Murray soltó un grito ahogado. ¿Quién es usted?, preguntó, temblando de miedo. La figura no dijo nada, pero comenzó a avanzar hacia ellos, y la temperatura en la habitación descendió drásticamente. «Charles, haz algo», gritó Murray, pero cuando miró hacia su esposo, él ya no estaba allí. De repente, todo volvió a la normalidad. Las luces del árbol brillaron como si nada hubiera pasado. Pero la figura ya no estaba. «¿Qué acaba de suceder?», murmuró Murray, mirando alrededor, desesperada por encontrar alguna explicación. «Mamá, papá, ¿dónde está papá?», preguntó Lucy, mirando alrededor, su rostro lleno de miedo. Los días siguientes fueron un caos. Nadie había visto a Charles desde aquella noche de Navidad. La policía no pudo encontrar ninguna pista sobre su paradero. Y aunque la casa estaba intacta, algo había cambiado en su interior. La figura sin rostro, el frío helado, los gritos, todo parecía haber dejado una huella imborrable. Finalmente, en la víspera de Año Nuevo, la policía hizo un macabro hallazgo en el sótano de la casa de los MacArthur. Allí, entre las sombras, encontraron el cuerpo de Charles. Su rostro estaba distorsionado en una expresión de terror absoluto. Lo peor de todo, es que parecía como si hubiera sido colocado allí, como si alguien lo hubiera colocado para hacerle una broma macabra. Lo único que quedó de esa Navidad fue el recuerdo de la familia rota y la pregunta sin respuesta, ¿qué ocurrió esa noche? Historia número 5, la Navidad del olvido. Era la tarde del 24 de diciembre cuando los Blackwell se preparaban para su tradicional fiesta de Navidad. La casa estaba decorada con luces brillantes y el árbol estaba cubierto de adornos dorados y plateados. El ambiente era festivo, pero algo no estaba bien. Henry, el padre, sentía una extraña inquietud en el aire. «¿Estás bien, querido?», preguntó Marta, su esposa, mientras colocaba las últimas decoraciones en la mesa. Sí, solo, algo no se siente bien», respondió Henry, mirando hacia la ventana. De repente, el timbre sonó. «¿Quién puede ser a esta hora?», dijo Marta, sorprendida. «Voy a abrir, amor», dijo Henry, con una sonrisa forzada. Pero al abrir la puerta, no había nadie. Solo un paquete en el suelo. «¿Qué es esto?», murmuró Henry, levantando el paquete, que no tenía ninguna etiqueta. «¿Es para nosotros?», preguntó Marta, mirando intrigada desde la puerta. «No lo sé. Pero voy a abrirlo», dijo Henry, mientras le quitaba el envoltorio al paquete. Dentro, había una carta vieja, amarillenta y doblada. Henry la desplegó lentamente y la leyó en voz alta: «La familia Blackwell olvidó su destino. La Navidad los alcanzará pronto». «¿Qué significa esto?», murmuró, con el rostro pálido. «¿Es alguna broma?», preguntó Marta, claramente nerviosa. «No sé, pero no me gusta esto», respondió Henry, frunciendo el ceño. «¿Quién podría enviarnos algo así?», agregó Marta, temblando levemente. «No lo sé, Marta. Pero, no tengo buena sensación con esto», dijo Henry, dejando caer la carta sobre la mesa. La noche continuó, pero la tensión creció. Los invitados comenzaron a llegar, pero el ambiente en la casa se sentía extraño. Las luces del árbol parpadeaban de forma irregular y el calor de la chimenea no lograba calentar el aire. «¿Alguien más está sintiendo esto?», preguntó Henry, mirando a sus amigos, pero nadie respondía. Todos parecían distraídos, como si algo más los estuviera acechando. De repente, las luces se apagaron por completo. Un grito rompió el silencio. «¿Qué está pasando?», exclamó Marta, tomando las manos de su hija pequeña, Lily. «No sé, mamá, tengo miedo», dijo Lily, su voz temblorosa. «Tranquila, cariño. Todo estará bien», dijo Marta, pero su voz sonaba insegura. Cuando las luces se encendieron nuevamente, la casa estaba vacía. Todos los invitados habían desaparecido, y la única persona que quedaba era Henry. «¿Qué está pasando?», gritó él, mirando alrededor,
pero no había rastro de nadie. Marta, Lily, ¿dónde están?, gritó Henry, recorriendo desesperado cada habitación de la casa. Al llegar al sótano, Henry sintió una presencia extraña. La puerta estaba abierta, como si alguien lo estuviera esperando. Con cautela, entró en el sótano, y lo que encontró lo dejó paralizado. «No, puede ser», exclamó, cayendo de rodillas. Allí, en el suelo, estaban los cuerpos de Marta, Lily y todos los invitados. Cada uno de ellos estaba cubierto de nieve, y sus rostros congelados mostraban una expresión de terror indescriptible. Henry intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. «¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué están todos muertos?», susurró, mirando a su familia y amigos inertes. «No puede ser real. Esto no puede estar pasando». Pero antes de que pudiera hacer algo, escuchó una voz en sus oídos, como un susurro. «La Navidad los alcanzó, Henry. Ahora estás atrapado, al igual que ellos». Cuando la policía llegó, no encontraron a Henry. Solo encontraron sus huellas en la nieve que rodeaban la casa, pero la casa estaba vacía. Nadie vio ni escuchó nada más. Los cuerpos de Marta, Lily y los demás seguían allí, tal como los había encontrado Henry. Sin embargo, nunca se pudo determinar la causa de su muerte. Al final, la casa de los Blackwell fue vendida a otra familia, pero nadie volvió a vivir allí. Cada Navidad, el viento trae consigo un susurro macabro. Y aquellos que se acercan a la casa, siempre sienten que hay algo, o alguien, que los observa desde las sombras. Historia número 6. La noche en la mansión Winters. Era una fría y tranquila noche de Navidad cuando los Winters decidieron celebrar en su antigua mansión. La familia se reunió en el salón principal, decorado con adornos de oro y plata, mientras la chimenea crepitaba suavemente. El aire era denso, como si algo en la casa estuviera esperando ser descubierto. «¿Todo bien, papá?», preguntó Emily, la hija menor, mirando a su padre, Samuel, quien parecía algo distraído. «Sí, todo bien, Emily. Solo, no sé, algo raro en el aire», respondió Samuel, con una sonrisa nerviosa. «No me asustes, papá, ya sabes que no me gustan esas historias», dijo Emily, mientras se acercaba al árbol de Navidad. «Nada de historias, cariño. Es solo que, ya sabes, esta casa es muy antigua». La mansión Winters había sido heredada por Samuel y su esposa, Laura, hacía más de 10 años. Pero en todo ese tiempo, la familia nunca había pasado una Navidad en ella. La mansión, con sus pasillos largos y oscuros, había estado vacía durante años. Sin embargo, esa Navidad decidieron finalmente mudarse allí, con la esperanza de que la casa les trajera suerte. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón, las puertas crujían y extraños susurros se escuchaban en los pasillos vacíos. «¿Escucharon eso?», dijo Laura, mirando a su alrededor, mientras Emily se acurrucaba en el sillón. «¿Qué es eso, Samuel?», preguntó Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Es solo el viento, Laura». «Relájate», respondió Samuel, pero su voz no sonaba tan segura como siempre. De repente, la luz de la chimenea parpadeó y luego se apagó por completo. La sala quedó sumida en la oscuridad total. «Samuel», gritó Laura, su voz llena de pánico. «Tranquila, Laura, voy a buscar la linterna», dijo Samuel, buscando a tientas en la oscuridad. «Papá, me da miedo, quiero irme de aquí», susurró Emily, con los ojos llenos de terror. «No pasa nada, cariño, ya verás que todo estará bien», dijo Samuel, aunque sus palabras sonaban vacías. Pero cuando Samuel encendió la linterna, lo que vio lo dejó sin aliento. En el pasillo, de pie, había una figura oscura, una sombra que no pertenecía a ninguno de los miembros de la familia. «¿Quién está ahí?», gritó Samuel, acercándose lentamente, pero la figura no se movió. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Emily, su voz temblorosa. En ese momento, la figura desapareció y un estremecedor sonido de campanillas comenzó a sonar, como si alguien estuviera tocando una melodía macabra en el aire. Samuel, Laura y Emily se miraron unos a otros, temerosos.
Esto no está bien, dijo Samuel, con la garganta apretada. ¿Es una broma? ¿Alguien está jugando con nosotros?, preguntó Laura, pero nadie respondió. Decidieron salir de la mansión, pero cuando llegaron a la puerta principal, se dieron cuenta de algo espantoso. La puerta estaba cerrada por dentro, como si alguien la hubiera bloqueado. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Samuel, pero la respuesta fue un absoluto silencio. Al darse la vuelta, la familia observó algo aún más aterrador. Los rostros de personas que no reconocían flotaban en las ventanas, mirándolos fijamente. ¿Qué son esas caras?, gritó Emily, mientras se aferraba a su madre. Eso no está bien, tenemos que salir de aquí, exclamó Samuel, su voz llena de desesperación. En un intento por escapar, Samuel trató de romper una ventana, pero la casa comenzó a retumbar y una extraña fuerza lo lanzó contra la pared. ¿Qué está pasando?, gritó con todas sus fuerzas. Y fue entonces cuando escucharon la voz, una voz susurrante, baja y lejana. Están atrapados aquí. No hay salida. La Navidad es su última noche. ¿Quién eres?, preguntó Samuel, su rostro palideciendo. Pero la voz no respondió, solo una risa suave y espeluznante llenó el aire. Al día siguiente, cuando la policía llegó a la mansión Winters, encontraron la casa vacía. Nadie pudo explicar lo sucedido. Solo había una cosa extraña, la fecha en el calendario estaba marcada, pero el día no correspondía a ninguna Navidad pasada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los cuerpos de Samuel, Laura y Emily nunca fueron encontrados. Solo quedó una nota, escrita con sangre en el suelo de la sala principal. Decía, la Navidad los olvidó. Ya no hay regreso. Y desde entonces, cada Navidad, los vecinos cercanos dicen que escuchan risas y campanillas provenientes de la mansión Winters, pero nadie se atreve a acercarse, porque saben que la casa está maldita y quienes se acercan, nunca regresan. Historia número 7, la Navidad en la casa de la colina. Era la víspera de Navidad, cuando la familia Johnson llegó a la antigua y aislada casa de la colina en lo alto de una montaña nevada. Había sido una tradición familiar pasar las fiestas en ese lugar, alejado de la ciudad y de la rutina diaria. Pero este año, algo se sentía diferente. La casa parecía más oscura, más vacía de lo que recordaban. «Papá, ¿estás seguro de que esta es la misma casa que visitábamos de pequeños?», preguntó Emily, la hija de 17 años, mientras miraba con desconfianza las grandes ventanas de la mansión. «Sí, es la misma, cariño», respondió su padre, Robert, con una sonrisa forzada, tratando de aliviar la tensión. «Lo que pasa es que, tal vez hace mucho que no venimos. Todo parece diferente, pero es normal». Pero Emily no estaba tan segura. Había algo inquietante en el aire, algo que no podía identificar. El viento soplaba con fuerza y las sombras de los árboles se alargaban en la nieve, creando figuras extrañas. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz temblando. «Creo que alguien está afuera». «Es solo el viento, Emily». «Relájate», dijo su madre, Sarah, abrazándola con fuerza. Pero el sonido no se parecía al viento. Era como un murmullo lejano, casi una conversación inaudible. La familia Johnson trató de ignorarlo, pero la sensación de inquietud crecía. La noche de Navidad comenzó con una cena festiva. Todos se sentaron alrededor de la mesa, pero ninguno de ellos podía dejar de mirar las ventanas oscuras. Las luces del árbol parpadeaban y de repente el ambiente se volvió extraño, como si todo estuviera observado. «Papá», murmuró Emily, mirando con miedo hacia una de las ventanas. «¿Quién está ahí?». Robert se levantó de la mesa y fue hacia la ventana. Pero al mirarla, no vio a nadie. Sin embargo, algo llamó su atención, una figura en el jardín. «¿Quién está ahí?», gritó Robert mientras corría hacia la puerta. Sarah y Emily lo siguieron rápidamente. Al salir al jardín cubierto de nieve, encontraron huellas extrañas. No eran huellas de humanos ni animales, sino marcas alargadas y arrastradas, como si algo pesado se hubiera arrastrado por la nieve. «¿Qué es esto?», exclamó Emily, mirando aterrada las huellas. «Vamos adentro, ahora», ordenó Robert,
pero antes de que pudieran volver a la casa, el viento comenzó a soplar con fuerza, y la figura apareció ante ellos, deslizándose lentamente por el aire. Era una sombra alta y delgada, con una capa oscura que cubría su rostro. ¿Quién eres?, preguntó Sarah, su voz quebrada por el miedo. Pero la figura no respondió. Solo se detuvo un momento, mirándolos fijamente. El silencio era absoluto, y el aire se volvió helado. Después, la sombra desapareció, y un estruendo de campanas llenó la noche. Era como si el sonido proveniera de todas partes, desde lo más profundo de la casa. «Tenemos que irnos, esto no es normal», gritó Amelie, alzando la voz mientras corría hacia la puerta. Pero cuando la abrieron, la casa estaba vacía. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban y el calor de la chimenea se había desvanecido. «¿Qué está pasando?», exclamó Sarah, mientras la familia miraba a su alrededor, perpleja. La puerta que habían abierto antes para salir estaba ahora cerrada. La casa parecía aún más oscura, más vacía. Fue entonces cuando Amelie encontró algo en el suelo. Una pequeña carta, escrita con tinta roja. Decía: «Ustedes son parte del juego». «¿Qué significa esto?», gritó Robert, mientras intentaba abrir la puerta, pero no podía. «Esto no está bien». A medida que los minutos pasaban, la casa comenzó a temblar y extrañas luces aparecieron en el pasillo, iluminando las paredes con un resplandor macabro. De repente, la figura apareció nuevamente, esta vez en el vestíbulo. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó Sarah, mientras su hija se acurrucaba detrás de su padre. La figura caminaba lentamente hacia ellos, su rostro invisible, pero su presencia indescriptible. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció. El sonido de las campanas se desvaneció. Y en ese preciso momento, un grito desgarrador surgió de lo profundo de la casa. «No, por favor, no», gritó Amelie, corriendo hacia el origen del sonido. En la sala principal, encontraron lo que les heló la sangre, los cuerpos de 2 personas, sin vida, tendidos en el suelo. Eran sus propios reflejos en la fotografía de la familia. «¿Qué está pasando?», murmuró Robert, sus ojos llenos de horror. ¿Estaban ellos muertos todo el tiempo? Al mirar atrás, la familia descubrió la verdad. Cada Navidad, la casa de la colina reclamaba vidas. Y ellos, sin saberlo, habían llegado para ser parte de la historia que nunca terminaba. Historia número 8, la Navidad de los Ecos. La noche de Navidad había llegado a la pequeña ciudad de Willow Creek. La nieve caía suavemente sobre las calles vacías, y las luces de los hogares brillaban a lo lejos, llenando el aire con una sensación cálida y reconfortante. Era el tipo de noche en la que todo parecía estar en paz, pero no para la familia Mitchell. «Papá, ¿seguro que deberíamos quedarnos aquí?», preguntó Sarah, la hija mayor de los Mitchell, mirando con desconcierto la antigua cabaña donde habían decidido pasar las vacaciones. «Esta casa siempre ha tenido algo raro». «No seas tonta, Sarah», respondió su padre, David, sonriendo con amabilidad. «Es solo una casa antigua. Nada de qué preocuparse». Pero mientras decía estas palabras, la oscuridad de la noche parecía envolver la cabaña con una extraña calma. «Es como si la casa respirara», murmuró Sarah para sí misma, pero no lo dijo en voz alta. No quería preocupar más a su madre, que ya estaba inquieta por el viaje largo y el cansancio acumulado. Después de la cena, la familia se acomodó en la sala principal, frente a la chimenea. Las llamas parpadeaban con intensidad, pero el ambiente seguía siendo extraño, como si algo estuviera observando desde las sombras. De repente, se escuchó un sonido distante. Como si alguien estuviera llamando desde afuera. «¿Escucharon eso?», exclamó Sarah, mirando hacia la ventana, de donde provenía el ruido. «¿Quién está ahí?». David se levantó con calma, y fue hacia la puerta. «Es solo el viento», dijo con una sonrisa nerviosa. «Nada de qué preocuparse». Pero cuando abrió la puerta, no vio a nadie. Solo un vacío absoluto, y la nieve cayendo sin cesar. «Vuelvo adentro», dijo rápidamente, cerrando la puerta. Pero en ese momento, la chimenea se apagó por completo. Todo en la sala quedó en silencio,
excepto por el sonido de los ecos que resonaban en las paredes. Como si la casa misma estuviera viva. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Sarah, alzando la voz. Su madre, Ellen, la miró asustada. «¿Por qué la casa está tan fría?». David caminó hasta el termostato, pero al mirarlo, vio que no estaba funcionando. La temperatura seguía cayendo y el aire se volvía cada vez más denso. «Esto no tiene sentido», murmuró. La calefacción estaba bien antes. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Un susurro, lejano, comenzó a llenarlo todo. «¿Quién está ahí?», gritó Ellen, mirando hacia la ventana. «¿Por qué están jugando con nosotros?». Pero la respuesta no vino de afuera, sino desde dentro de la casa. El sonido de pasos arrastrándose se escuchaba por todo el pasillo. «No hay nadie aquí», dijo David con un hilo de voz, tratando de mantener la calma. Pero el terror comenzaba a apoderarse de ellos. De repente, un grito desgarrador surgió de la planta superior de la cabaña. Sarah y su madre gritaron juntas, corriendo hacia las escaleras. «Papá, ven». Pero David no se movió. Algo lo había paralizado. «¿Qué es eso?». Subieron las escaleras con rapidez, pero cuando llegaron al final del pasillo, encontraron algo que los dejó helados, las huellas de un cuerpo arrastrado por el suelo. «¿Quién pudo haber hecho esto?», gritó Ellen, mientras Sarah se tapaba la boca, sin poder decir palabra. Finalmente, llegaron a la última habitación, donde una figura extraña estaba de pie frente a la ventana. La silueta era difusa, como una sombra, pero sus ojos brillaban en la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó Sarah, su voz temblorosa. Pero la figura no respondió. Solo se giró lentamente hacia ellos, y en su rostro no había nada, solo una boca abierta de par en par, como si estuviera esperando algo. «¡Corran!», gritó David, pero antes de que pudieran moverse, la sombra desapareció en un instante. El suelo crujió, y las luces comenzaron a parpadear de manera frenética. Cuando finalmente se atrevieron a salir de la habitación, encontraron algo que les heló la sangre: 2 cuerpos, yaciendo en el suelo en la planta baja, muertos, sin vida, sin razón. Los cuerpos de unos desconocidos que nunca habían estado allí antes. «¿Quiénes son?», exclamó Ellen, mirando a David. «¿Qué está pasando en esta casa?». La policía nunca pudo encontrar una explicación. No hubo señales de que los cuerpos fueran recientes. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la casa había estado vacía durante años. Nadie entendió cómo, pero la familia Mitchell nunca regresó de su Navidad en la cabaña. Y la historia de los ecos y los cuerpos quedó como un susurro lejano, perdido en la nieve de Willow Creek. Historia número 9, la Navidad de la Casa Roja. La víspera de Navidad había llegado. El aire estaba frío y la nieve cubría todo lo que alcanzaba la vista en la pequeña ciudad de Aspen Ridge. Las luces de Navidad brillaban con fuerza en todas las casas, creando un ambiente acogedor y festivo. Pero para la familia Carson, esa Navidad sería diferente. Muy diferente. «Papá, ¿por qué tenemos que quedarnos en esta casa?», preguntó Emily, la hija menor de los Carson, mirando con desconfianza la vieja casa de ladrillos rojos donde su familia había decidido pasar la Navidad. Parece estar vacía desde hace mucho». Ella frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien, pero no quería alarmar a sus padres. El padre de Emily, Jonathan Carson, se acercó a ella y sonrió con calma. «Es solo una casa antigua, cariño. No tienes de qué preocuparte». Pero en su mirada había algo extraño, algo que indicaba que él también sentía una extraña incomodidad en el aire. La familia entró en la casa, y el frío del exterior les pareció nada en comparación con la temperatura de las habitaciones. «¿Por qué hace tanto frío aquí dentro?», preguntó la madre de Emily, Linda, al observar que incluso las chimeneas estaban apagadas, a pesar de que estaban en pleno invierno. «No lo sé», respondió Jonathan, mirando alrededor. «Pero la calefacción debería estar funcionando. Esto es raro». Pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido extraño vino desde el piso superior. Un crujido, seguido de un susurro que parecía provenir de las paredes mismas. «¿Qué fue eso?», preguntó Emily,
mirando a su alrededor, asustada. ¿Escucharon eso? Jonathan se levantó y se acercó a las escaleras. Es solo la casa, no pasa nada, dijo con una voz que no convenció a nadie. Aún así, decidió subir las escaleras para investigar. Emily lo miraba, preocupada, y sus ojos seguían observando el pasillo oscuro que se extendía hacia el segundo piso. Papá, por favor, no suba solo, dijo Emily, con miedo en la voz. Pero Jonathan la ignoró y siguió subiendo. La casa crujía bajo sus pies, como si estuviera viva, como si algo estuviera esperando. En el segundo piso, Jonathan se detuvo frente a una puerta cerrada. «¿Hay alguien ahí?», gritó, pero no hubo respuesta. Abrió la puerta lentamente y entró en la habitación. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero lo que más le sorprendió fue la extraña figura que estaba en el centro de la habitación. Una figura de un hombre, de pie, inmóvil, con los ojos vacíos. Estaba cubierto por un abrigo antiguo y deshilachado. «¿Quién eres?», preguntó Jonathan, retrocediendo un paso, pero la figura no respondió. Solo permaneció allí, observando, sin moverse. Jonathan se giró y rápidamente salió de la habitación, pero cuando se dio vuelta para bajar las escaleras, la figura estaba detrás de él. «Emily», gritó Jonathan. «Vámonos ahora». Emily y su madre corrieron hacia él, pero cuando llegaron al segundo piso, no había nada. Solo la habitación vacía. «Papá, ¿qué sucedió?», preguntó Emily, con lágrimas en los ojos. «¿Qué viste?». «No lo sé», respondió Jonathan, con voz temblorosa. Era una sombra, o algo peor, algo que no estaba bien. Pero antes de que pudiera decir más, la puerta principal de la casa se cerró violentamente. «No podemos salir», exclamó Linda, mientras los tres intentaban abrir la puerta, pero no podía moverse ni un centímetro. Entonces, la casa comenzó a temblar. Los gritos de una mujer, llenos de desesperación, comenzaron a llenar la casa, como si fueran ecos de algo que había sucedido allí hacía muchos años. La familia intentó huir, pero de repente, todo se detuvo. El aire se volvió denso y pesado, y los gritos cesaron. «¿Qué está pasando?», susurró Emily, mirando a sus padres. «¿Por qué la puerta no abre?». «Porque no debemos estar aquí», gritó Jonathan. «Tenemos que irnos». Y justo en ese momento, una sombra oscura apareció frente a ellos, bloqueando el camino hacia la puerta. «No pueden irse». La sombra era la de una mujer, pero su rostro era imposible de ver. Estaba envuelta en un aura de terror, y su presencia parecía absorber toda la luz. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Jonathan, pero la figura no respondió. Solo levantó una mano hacia ellos. En ese instante, la casa comenzó a desmoronarse, las paredes se agrietaron y el suelo crujió bajo sus pies. La familia Carson intentó escapar, pero el techo comenzó a colapsar. Jonathan y Linda cayeron al suelo, y Emily gritó mientras la sombra se desvanecía lentamente. Al día siguiente, los cuerpos de los Carson fueron encontrados en la casa. La policía descubrió que, por alguna razón, la familia había muerto atrapada en la casa. Nadie entendió qué había sucedido, pero algo extraño se había apoderado de la Casa Roja, y la familia nunca logró escapar. Finalmente, los investigadores descubrieron que, muchos años antes, una mujer había sido asesinada en esa misma casa, y su espíritu había quedado atrapado allí. Los cuerpos de los Carson fueron encontrados cerca de la vieja chimenea, sin signos de vida, pero con una extraña expresión de terror en sus rostros. Desde entonces, la casa fue abandonada y considerada maldita. Nadie se atrevió a acercarse a ella, y cada Navidad, el viento parecía traer consigo los ecos de aquella tragedia olvidada. Historia número 10, el regalo fatal. Era la noche de Navidad. Las luces de colores brillaban en cada rincón de la casa de los Thompson. Los regalos estaban cuidadosamente apilados debajo del árbol, y el aroma a pavo recién horneado llenaba la casa. Pero, algo no estaba bien. Algo estaba fuera de lugar. ¿Estás seguro de que todo está bien?, preguntó la esposa de Mark Thompson, Sarah, mirando con preocupación a su marido mientras él revisaba las cajas que se encontraban debajo del árbol. «¿Por qué no hay más regalos?».
Mark, con un rostro serio, se agachó y sacó una caja envuelta con papel dorado. Lo que pasa es que hay algo más, algo que no hemos visto antes. Él la sostuvo en sus manos, mirando la etiqueta, pero no decía nada, solo su expresión estaba fija, como si hubiera algo extraño en ella. ¿Qué es eso?, preguntó Sarah, acercándose a él. ¿Es otro regalo para nosotros? Mark no respondió de inmediato. Es algo raro. Nunca lo vi antes. Su voz tembló ligeramente mientras se acercaba al fuego, la llama iluminaba la caja, pero algo parecía inquietante en el brillo de sus ojos. Esto no debería estar aquí. Finalmente, rompió el papel y lo abrió. Al abrir la caja, ambos se quedaron en silencio. Dentro había una muñeca antigua, con un vestido de terciopelo rojo y un rostro que parecía haber sido tallado a mano. Sus ojos, de cristal, miraban fijamente hacia ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Sarah, sin poder apartar la vista de la muñeca. No lo sé, murmuró Mark. Pero, ¿quién dejaría esto aquí? El aire se volvió frío de repente, y una sensación incómoda invadió la casa. De repente, un ruido proveniente de la cocina interrumpió el momento. Unos pasos, y luego, un susurro. Mark, gritó Sarah, mirando a su alrededor. ¿Qué fue eso? Mark se levantó de inmediato. Quédate aquí, Sarah. Yo iré a ver. Pero, antes de que pudiera salir, las luces de la casa parpadearon. Se apagaron y encendieron con rapidez, como si algo las estuviera manipulando. ¿Qué está pasando?, dijo Sarah, con voz temblorosa. Mark salió de la sala hacia la cocina, pero cuando llegó, encontró todo en completo silencio. Sarah, gritó, pero no obtuvo respuesta. ¿Estás ahí? De repente, una sombra se movió rápidamente por la cocina. ¿Qué es eso?, preguntó Mark, su respiración agitada. La figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar, dejando detrás un aire gélido que hacía que su aliento se viera claramente. Sarah, gritó Mark, volviendo corriendo a la sala. Pero al llegar, no encontró a su esposa. ¿Dónde estás? La casa estaba completamente vacía. La muñeca seguía allí, mirando con esos ojos sin vida, pero ahora algo había cambiado. Parecía que había sonreído. La expresión en su rostro era tan inquietante que Mark sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Al dar un paso atrás, Mark escuchó un ruido proveniente del sótano. Sarah, gritó, pero no había respuesta. Con cautela, bajó las escaleras hacia el sótano, con el corazón acelerado. Sarah. Al llegar al fondo de las escaleras, la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de él. ¿Qué demonios?, exclamó Mark, pero no había forma de abrirla. La luz parpadeó y, en un rincón oscuro, pudo ver algo. ¿Qué es eso? Al acercarse, vio una figura en el suelo. Era Sarah. Estaba inmóvil, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el vacío. No, gritó Mark, corriendo hacia ella. Pero al tocar su cuerpo, su piel estaba fría, completamente helada, y no había pulso. La muñeca, que había dejado en la sala, estaba ahora en el suelo junto a ellos. Mark, desesperado, intentó buscar una explicación, pero algo estaba mal en la casa. Un ruido extraño llenó la habitación. ¿Qué está pasando?, murmuró, y cuando miró hacia atrás, la figura de Sarah estaba de pie. Sarah. La figura de Sarah sonrió, pero era una sonrisa macabra, vacía. No soy Sarah, susurró, y al instante, las luces se apagaron por completo. Mark intentó escapar, pero una fuerza invisible lo empujó hacia el suelo. ¿Quién eres?, gritó, pero la figura desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, los vecinos encontraron el cuerpo sin vida de Mark Thompson en el pasillo de su casa, junto a un rastro de sangre. Cuando la policía investigó, encontraron que la muñeca estaba en el centro de la sala, mirando fijamente hacia la puerta. No había señales de Sarah, ni de lo que realmente ocurrió. Los forenses nunca pudieron determinar la causa de la muerte de Mark. El caso quedó sin resolver, pero la casa de los Thompson fue abandonada.
Nadie se atrevió a acercarse a ella, pues todos decían que la muñeca tenía algo extraño, algo oscuro. Nadie sabía quién había dejado esa muñeca en su casa, pero aquellos que pasaban cerca decían escuchar susurros provenientes del interior. Y así, la Navidad de los Thompson terminó en tragedia. Nadie supo nunca qué pasó realmente esa noche. Pero algo en esa muñeca había sellado el destino de la familia, dejando detrás solo una historia macabra que siempre sería recordada.